buenos días. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Ucamaima, en diferentes asignaturas. Y hoy, 1 de enero del 2025, quiero desearle un feliz y próspero año nuevo a cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo que se encuentre. Estamos desde aquí, República Dominicana, y vamos a elaborar un video tutorial que sirva como recurso para los estudiantes que van a cursar la asignatura específicamente de cálculo vectorial en en este próximo ciclo que iniciaría en enero. Como siempre, nosotros mostramos algunos recursos que serán útiles para los estudiantes o cualquier persona que lo quiera utilizar, y explicamos de manera detallada, de manera que estos recursos, pues sean útiles para, repito nuevamente, cualquier persona en cualquier parte del mundo que lo quiera utilizar. Miren, aquí tenemos el canal de Faustinianos, donde tenemos algunos listas de reproducciones. Específicamente, las explicaciones que daremos hoy pueden encontrar recursos en esta lista de reproducción que dice cálculo elemental, cálculo vectorial elemental. Aquí pueden encontrar algunos recursos. Aquí en esta otra, en esta otra lista vamos a ver cálculo vectorial que está por aquí abajo. Mire aquí. En esta también pueden encontrar, por ejemplo, ahí hay 70 videos relacionados con algunos recursos de cálculo vectorial, y además pueden encontrar recursos en esta lista que está aquí que dice análisis y cálculo, esta lista que está aquí. Aquí tienen 104 videos relacionados con cálculo y una ligera introducción al análisis. Pues bien, vamos pues a nuestro contenido. Como siempre, también nosotros promovemos el uso de algunos recursos, libros como este que está aquí, que tenemos en pantalla, la portada. Promovemos que se compren en Amazon o en cualquier librería de distribución oficial. Este libro que está aquí es uno de los principales que utilizaremos para la tutoría de hoy, Matemática Avanzada para los estudiantes de, para los estudiantes de ingeniería de estos autores. Específicamente, nosotros nos vamos a centrar en la unidad 19.14 y vamos a explicar cómo resolver este ejercicio que está aquí en esta tutoría. Antes de seguir, le mostramos otro texto también, que son textos que recomendamos que los estudiantes adquieran. Aquí tenemos el libro de cálculo vectorial de Claudio Pita Ruiz. En el mismo también pueden encontrar contenido vinculado con la asignatura. Recomendamos que los estudiantes compren esos libros. Y también tenemos el libro de cálculo de Larson, que es un libro de cálculo, pero en la parte tiene algunas introducciones a temas de cálculo vectorial como el teorema de Stokes, aquí en esta unidad, entre otras. Pues bien, nosotros vamos a iniciar con la explicación tutorial de hoy. Aunque estas explicaciones son de manera práctica, pero también repasamos algunos conceptos que serán importantes para entender la resolución del ejercicio. Por eso nos vamos a devolver aquí al principio de esta unidad, previo a resolver el ejercicio, a dar un repasito de algunos conceptos básicos. Por ejemplo,
Esta unidad trata principalmente sobre el teorema de Stokes y recordamos algunos conceptos como lo siguiente. Mire, ¿qué recordamos nosotros? Nosotros recordamos que el teorema de Stokes, en términos general, es una generalización del teorema de Green en el plano. Así inicia este autor. Eh, pero nosotros no vamos a ir directamente al teorema de Stokes. Entonces, si nosotros tenemos una superficie, disculpen, vamos a ponerlo más grandecito aquí, aquí, aquí. No, disculpa. Si nosotros tenemos una superficie orientable. ¿Qué significa una superficie orientable? Bueno, una superficie que se puede decir que tiene dos lados. Generalmente un lado interior y un lado exterior. Es una superficie orientada. Te dirá, bueno, hay superficies que no tienen dos lados. Sí, vamos a observarla ahorita, que hay superficies que no necesariamente tienen dos lados o una sola cara. Hay superficies que van a tener una sola cara, no tienen dos caras. Suave por tramo, o sea que esa superficie cuando representa alguna función, esa función es derivable en cada uno de los puntos de esa superficie. Suave por tramo acotada, ¿verdad? Por una curva cerrada y simple. Cerrada, simple, suave por tramo. Vamos a ver esa imagen un poco abajo. Y sea F un campo vectorial de esta forma. ¿Mm? Un campo vectorial donde P, Q y R son funciones continuas de variables reales, con primeras derivadas parciales continuas en alguna región eh, del espacio tridimensional que contiene a la superficie. Y C, y si C, ¿verdad?, es recorrida en sentido positivo, entonces se tiene la formulación aquí matemática del teorema de Stokes, que es que la integral sobre el contorno que bordea la parte de la superficie del producto escalar del campo por el diferencial de línea es igual, también se puede formular de esta manera, a este producto escalar, siendo t un vector tangencial a la trayectoria de la curva por el diferencial de superficie. Y también se puede representar como una integral doble de E rotacional del campo por el diferencial de superficie, producto punto diferencial de superficie sobre la superficie. Pues bien, aquí tienen una ligera demostración. Nosotros no vamos a, como estamos en sentido práctico, no vamos a, de esta tutoría, no vamos a recurrir a las demostraciones teóricas, solamente recordamos algunos conceptos. Sí recordarle que es rotacional. De hecho, esta demostración que está aquí no es completa, es una demostración parcial. Que es rotacional, tiene una forma de representarse en términos del producto cruz, que más atrás la podemos ver, pero no, para no devolvernos vamos a ir aquí al libro de Larson. Mire, es rotacional, ejemplo de rotacionales. Tenemos ese campo que está ahí. Con respecto aquí, esta sería la componente P para el campo P, Q y R. O sea, aquí sería P, Q y R. Entonces, una forma, vamos a decir, de recordar esa definición de rotacional, que es una indicación de si el campo rota,
es representarlo a través de este determinante. Como le decía, tomando el libro de Larson, aquí podemos ver que si tenemos, colocamos el vector unitario, o sea, I, J y K, la derivada parcial, que es el operador rotacional, gradiente, pero multiplicado como un producto cruz, aquí P, Q y M, entonces o llegaremos obviamente haciendo esto como un determinante, pero que no es que multiplicamos, sino que el operador deriva. Por ejemplo, en este caso, para este caso particular, aquí teníamos la derivada parcial de X con respecto a Y, que es cero, menos la derivada parcial de Z con respecto a Z, que es menos uno. Y entonces aquí no vamos a tener menos uno en Y. De igual forma, seguimos con lo demás. Pues bien, volviendo aquí, este es rotacional. ¿Qué nosotros sabemos? Bueno, que si yo tengo una superficie, si yo tengo una superficie, en la superficie, eh, para un vector, bueno, si yo tengo una función, yo creo la superficie simplemente en 3D como la función g de x, y, z igualada a cero. Esa sería la superficie. Y aquí simplemente se puede escribir como z menos la función, obviamente porque esto es z igual a cero. Y en esta forma de escribir la función superficie, z está positivo, lo que indica que si nosotros calculamos un vector gradiente a esa superficie, sería un vector normal hacia arriba, como lo mostraremos aquí. Mírenlo aquí. Ese vector normal, esta es el contorno borde de la superficie. Este es un vector tangente al contorno borde y esta es una región en el piso proyectada sobre el dominio de la función de la superficie. Entonces, ¿por qué eso? Bueno, porque todos esos elementos están involucrados aquí. Así que para conseguir el vector normal, simplemente calculamos normal y unitario. El gradiente de la función superficie, que si usted observa, obviamente, de aquí, sería esto que está aquí en el numerador. Recuerde que el gradiente es la derivada parcial de la función con respecto a x en y, que sería esta parte, más la derivada parcial de la función con respecto a y en j, que sería esta parte, más la derivada parcial con respecto a z en k, en esto es 1. Obviamente entre la norma de ese campo, de ese vector, que simplemente sería igual a esto, la norma. Así que si se sustituye en la, si se sustituye el rotacional por ese diferencial de superficie, ¿qué nos falta recordar? Obviamente aquí, aquí tenemos rotacional, tenemos a n, pero nos falta el diferencial de superficie. El diferencial de superficie es igual a esta expresión que está en el denominador multiplicada por el diferencial de área. Entonces, si nosotros colocamos todo esto aquí, tendríamos el rotacional, que es este, producto punto con este, por el diferencial de superficie, que va a ser este denominador por el diferencial de área.
eh, por un vector unitario en la dirección. En este caso, el diferencial vectorial. Diferencial vectorial es multiplicar esto, pero el diferencial escalar de superficie simplemente va a ser este denominador, o sea, el denominador de esta expresión, por un diferencial de área. Por eso usted ve el diferencial de área ahí. O sea, si usted multiplica el vector unitario por una expresión que va a tener el mismo denominador y el diferencial de área, simplemente le va a quedar el numerador por el diferencial de área. Y luego con ese numerador que está ahí es que está haciendo el producto escalar. El producto escalar de estos dos sería, mire la primera componente aquí, de la primera componente de aquí con esta. Mírela ahí. Producto escalar esta con esta. Mírela aquí. Y producto escalar uno con este. Mírelo aquí. Y queda el diferencial de área, obviamente, porque se va a simplificar el denominador. Ahora bien, ¿qué usted está notando? Está notando que está sobre R. O sea, obviamente va a quedar sobre R porque ya luego expresamos la integral sobre la región. Todo se puede escribir en términos de X, Y. ¿Por qué se puede escribir en términos de X, Y, que es la región que está en el piso? Porque nosotros sabemos que Z es la función f de X, Y. O sea que donde quiera que esté Z, cuando terminemos, podemos escribirlo en términos de X y de Y, o la función que depende de X y de Y, y todo esto va a quedar en términos de X y de Y. Luego, simplificamos toda esta expresión que está aquí y además podemos representar la parametrización en términos del contorno para este borde que está aquí abajo. Ese. Entonces, representando todo en términos de contorno y simplificando y aplicando reglas de la cadena. Esta es la parte que nos vamos a volar un poquito rápido porque simplemente es seguir el proceso, pues llegamos a lo que queríamos demostrar. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que básicamente, o qué es lo que vamos a usar, porque no hicimos la demostración, que esa integral de línea es igual a esta integral de superficie. Esta integral de línea es igual a la integral de superficie. Les recomendamos repasar esto y ver, porque vamos a ir directamente, repito, a, a trabajar con un ejercicio. Vamos a ir al ejercicio. Estos ejemplos ustedes lo pueden observar. Vamos a ir nosotros a nuestro ejercicio. Simplemente vamos a recordar que para aplicar el teorema necesitamos calcular el vector unitario normal a la superficie, escribir las dos, la expresión, la integral de superficie, después bajar a la integral sobre la región. Y si queremos comprobar las dos cosas, vamos a calcular también la integral de línea para ver que una es igual a la otra, o sea, un lado es igual a la otra parte. Vámonos ahí al ejercicio, jóvenes. Aquí, este es el ejercicio que vamos a resolver. Para ello, previamente, ya nosotros tenemos ese desarrollo que lo vamos a mostrar. Esto está relacionado con pizarras de la clase del ciclo pasado de esta asignatura, cálculo vectorial, clave 373 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Pero que en otra universidad tiene otra clave y cualquier persona puede utilizarlo. Vuelvo nuevamente. ¿Qué tenemos? Tenemos este campo sobre una superficie. Dice que esa superficie es la porción
de este paraboloide que está aquí. Entonces aquí en este ejercicio nosotros vamos a mirar de manera práctica cuáles son cada uno de los elementos. Nótese, repito, que esto es una tutoría. No hicimos la demostración del teorema, simplemente explicamos algunos conceptos, pero ahora vamos a verlo de manera práctica. Tenemos nuestro campo vectorial. Aquí esto es, me van a disculpar que estas letras que tengo aquí, cuando la expliqué en ese momento, no son las mismas letras que tiene ese texto. ¿Por qué? Porque en el libro de Larson, por ejemplo, que estaba usando para que los estudiantes se guíen, el campo no lo escriben con P, Q y, y R, sino con esta letra, pero es lo mismo. O sea, le llaman M, N y P, simplemente por eso. Pero usted no se puede confundir con un cambio de una letra. Volvemos aquí. Así que aquí tenemos P, N y M. Lo primero que hacemos es que tenemos nuestra superficie, escribimos el teorema, lo que vamos a verificar es que se cumple el teorema. En este proceso incluso vamos a demostrar que eso, o sea, este número lo se agrega de último, pero vamos a demostrar que las dos integrales van a dar el opuesto de 48 pi, van a dar ambas integrales. No estamos explicando por el momento para qué sirven ese teorema en aplicaciones físicas. Para ello pueden consultar el canal. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esas dos integrales. Vamos a evaluar una primero y después la otra. Una integral de sobre contorno, una integral de línea y otra integral de superficie. Aquí dice que primero nos propusimos calcular la integral de superficie. Para calcular esa integral vamos a escribir todos los elementos que necesitamos. Entonces, necesitamos calcular el rotacional del campo. Vectores unitarios I, J y K, pero que aquí lo puse X unitario, Y unitario y Z unitario. El rotacional es simplemente calcular esto y aquí tendríamos la derivada parcial de esta cantidad con respecto a Y da 4, menos la derivada parcial con respecto a Z de esta da 0. Vayan mirando, ¿verdad? Porque aquí está en detalle. La derivada parcial, aquí ahora, tomando la primera fila como elemento, la derivada parcial de esto con respecto a Z da 2, menos la derivada parcial de esto con respecto de 4y con respecto a X, pues da 0. La derivada parcial de menos 3X con respecto a X da menos 3, menos la derivada parcial de 2Z con respecto a Y da 0. ¿Qué quiere decir? Que ese señorito que está ahí es el rotacional de ese campo vectorial. Aquí le estábamos recordando que en algunos libros en inglés a rotacional le usan esta simbología, ¿verdad? ¿Verdad? Esta simbología. La gráfica para ilustrar todos los elementos en la misma gráfica. Esa superficie que está ahí, tengo un vector unitario, necesito un diferencial de superficie escalar. Esa superficie me representa la función, o sea, la gráfica de la función z igual a f de x, y. Esa z igual a f de x, y, en nuestro caso es el paraboloide este que está aquí. Dice con z mayor o igual que 0, o sea, la parte superior de ese paraboloide desde el piso. Esta es el contorno. Algunas veces los libros
le representan así como la frontera eh, de esa superficie, el borde. Esa superficie tiene dos caras, una parte de arriba y otra hacia abajo. O sea que se le puede aplicar. Eh, la banda de movies es una superficie que no tiene dos caras, ¿verdad? Pueden buscar las superficies que no tengan dos caras para entonces ver que tendríamos que aplicar otra versión más general de ese teorema. Queremos calcular un vector unitario normal a la superficie. El diferencial vectorial de superficie es ese vector unitario por un diferencial escalar. Ya tenemos la expresión aquí sombreada de cómo calcular el vector unitario. También estamos en el piso, sería una región X, Y, un diferencial de área aquí en el piso sería eh, un diferencial de X por un diferencial de Y. Necesitamos la función G para calcular el vector unitario, que es esta. Note aquí, si queremos vector unitario normal hacia arriba, pues simplemente calculamos z menos la función. Pero si lo queremos hacia abajo, pues sería la función menos z. Entonces G aquí hacia arriba, tomamos la primera, siendo z igual a la parte de la función, ¿verdad? Eh, el diferencial escalar de superficie, recuérdese que le dije ahorita que era todo ese denominador coincidía con ese denominador, mírelo aquí, por el diferencial de área. Y entonces aquí hemos escrito, esto era lo que estaba buscando. En realidad en esta pizarra, este orden aquí está mal escrito, pero aquí está bien. M, N y P. O sea, M, N y P. Pero eso no importa, la escritura, pero esta es la letra esta es el orden que sigue el libro del Larson. Lo que quiero decir es que no cometimos error porque simplemente el error es en cómo lo colocamos aquí, pero aquí están bien. Entonces, si nosotros calculamos esa rotacional en términos generales, en términos de estas letras, con ese orden así, va a quedar en esta forma, en esta forma. O sea, si escribimos aquí M, que es 2Z, N, que es negativo 3X, y P, que es 4Y, y hacemos esta derivada parcial, aquí sería la derivada parcial de P con respecto a Y, mírela aquí, menos la de N con respecto a Z, mírelo ahí, la primera componente. Claro que ya nosotros lo hicimos en términos generales ahí, pero aquí le está diciendo. Luego el gradiente, también estamos recordando lo que es el gradiente. El gradiente simplemente son esas derivadas parciales. Recuérdense que el gradiente de una función escalar es simplemente un campo vectorial que sirve para buscar vectores normales a la superficie. Y entonces ya tenemos ese gradiente, mírelo aquí. La derivada parcial que ya lo habíamos mostrado anteriormente, la derivada parcial de esto con respecto a X, mírela ahí. La derivada parcial de esto con respecto a Y, mírela aquí. Y la derivada parcial de esto con respecto a Z, mírelo ahí, 1. El, la norma de eso es esto que ya lo mostramos ahorita. Y aquí esta parte fue lo que le dijimos hace un momentito, que el diferencial escalar de superficie es igual a la norma, que sería ese mismo denominador, por el diferencial de área. Por ende, cuando nosotros vamos a escribir
ese diferencial vectorial de superficie es vector unitario por el diferencial de superficie, que sería escribir esto, pero ahí se van a simplificar estos dos y simplemente me queda ese gradiente que es esto por el diferencial de área. Míralo ahí. Eso más que claro está en este proceso y ahí lo hemos querido poner un poco más general. Avanzando a la próxima pizarra, volvemos para escribir cada uno de los elementos, pero ya sobre nuestro paraboloide. Nuestra función es esta. Eso nos da este paraboloide que tiene aquí 16, un vector unitario. El borde aquí es esta circunferencia en el piso que se obtiene simplemente tomando a z igual a 0 aquí. Y nos da la ecuación de esta circunferencia. Ya habíamos calculado el rotacional. Eso ya se había escrito. Y ahora nosotros nos proponemos plantear esa integral, la integral de superficie. Fíjese que es súper importante que estamos escribiendo todos los elementos, todos los elementos. Mire aquí, esa es la integral doble, pero ahora no está sobre la superficie, está sobre la región, está sobre la región. ¿Cuál es la región del piso? Ese interior de esa circunferencia. Ese interior de esa circunferencia. ¿De quién? De rotacional, ese rotacional. Producto punto. Producto punto ¿quién? Esa expresión que ya queda ahí es el gradiente de la función superficie. Vamos a devolvernos un segundito aquí para que se vuelva a ver. Mírelo aquí. Mírelo ahí. Que es el que queda al multiplicar, que es el gradiente de la función g, pero ya quedó en términos, o sea, mírelo aquí, eso es menos la derivada parcial de la función. Mi función es el paraboloide. La derivada parcial de esa función con respecto a x es menos 2x, pero hay un menos la derivada parcial, coma, menos la derivada parcial de la función con respecto a y, que es menos 2y. Y ahí había un 1. Y este es el diferencial de área. Repito, note bien el proceso, noten bien que se ha escrito cada elemento. Luego se hace ese producto escalar, que sería 4 por 2x, 8x, 2 por 2y, 4y, negativo 1 por 1, negativo 3. Diferencial de área. Integral doble sobre esa región. El piso. El piso es una circunferencia. ¿Y qué hemos hecho aquí? Pasar de coordenadas rectangulares a polares. En esta circunferencia, X está variando. Es una circunferencia de radio 4. X varía de 0 a 4. Perdón, el radio varía de 0 a 4. Y el ángulo phi varía de 0 a 2 pi. Este diferencial es el cambio de coordenadas polares y aquí hemos colocado los elementos. 8 por X, pero en coordenadas polares, X es ρ, que es el radio, por el coseno de phi. Más 4 por Y es ρ, seno de phi, menos 3 por el diferencial de área aquí, en coordenadas polares. Luego se han realizado las tres integrales
Vamos a ponerlo un poquito más grande aquí para que se vea. La integral de la suma es la suma de las integrales por linealidad y hemos multiplicado ese rho. Entonces aquí tenemos esa integral del primer elemento, la integral del segundo y la integral del tercero. La integral de 8 rho al cuadrado por el coseno de phi, mírela ahí. La integral de 4 rho al cuadrado por el seno de phi, mírela aquí. Y la integral de negativo 3 rho, mírela ahí. De esas integrales, eh, tenemos lo siguiente. Estas dos se anulan porque la integral del coseno de 0 a 2pi es 0. Y la integral del seno de 0 a 2pi también es 0. O sea, las dos primeras integrales se anulan. Simplemente me queda la tercera, que es negativo 3 por un medio de rho al cuadrado de 0 a 4 por phi de 0 a 2pi. Evaluando, nos queda negativo 48 pi. Eso fue la integral doble. Aquí abajo en esta línea, nosotros lo que tenemos es el planteamiento general de la expresión en términos de letras, ¿verdad? La integral de doble sobre la superficie es igual a la integral doble sobre la región de rotacional, que es esta partecita, producto punto, el gradiente de la función por el diferencial de área. Pero ya todo eso lo hicimos numéricamente. ¿Qué nos falta para comprobar el teorema? Calcular la integral de línea. Entonces, vamos aquí nosotros a calcular la integral de línea para ver que nos da lo mismo a ambos lados del teorema. Esa parte que estaba ahí no la quise borrar. Simplemente en esta partecita de aquí es que estamos escribiendo la integral de línea. Vamos a ponerlo un poco más grande para que se observe aquí, aquí. Entonces, en la integral de línea, hacemos la integral sobre este contorno, que es la ecuación de esta circunferencia, esta línea, y representamos la función mn y p en términos del parámetro. La integral de línea es el producto punto del campo por el diferencial de línea, que sería lo mismo que esto. Aquí tenemos la parametrización. En la parametrización, el diferencial de línea es igual a la derivada de x por el diferencial de t. T es el diferencial r de línea y el diferencial de r es esto que está aquí, que es un diferencial de x por un diferencial de y y un diferencial de z. El diferencial de x es la derivada de x por el diferencial de t. El diferencial de y es la derivada de y por el diferencial de t, que salió todo el diferencial de t como factor común. Ya luego lo que hemos hecho es escribir nuestra parametrización de esa circunferencia. Esa circunferencia viene dada simplemente de esta forma. 4, que es el radio, por el coseno de t en la primera componente en x. 4 por el seno de t y 0 en z porque está en el piso. Con t variando de 0 a 2pi. ¿Quién es el diferencial de r? El diferencial de r es la derivada de x. Aquí yo saqué el 4 como factor común. La derivada del coseno es menos seno. La derivada del seno es el coseno. La derivada de 0 es 0 por el diferencial de t. Y ya entonces hacemos nuestro producto escalar.
He escrito todos los elementos para que se vean aquí. Por ejemplo, ya ahí está escrito, sería la integral de 0 a 2pi de m por la derivada de x. Mira, la derivada de x ya está ahí, que es menos 4 seno, mírala aquí. Pero ¿quién es m? Bueno, m nosotros lo tenemos desde el principio porque m en el campo, m en el cual el campo era rotacional. Deme un segundito para ponerlo más minimizado. M era 2z, M, N y P. M era 2z, M, N y P. M era 2z. Entonces, como M era 2z, ¿m? Automáticamente Z vale cero. Por eso usted está viendo ahí 2 por cero. Más N por N por la derivada de Y. ¿Quién es N? Menos 3x. Mire a N ahí. Menos 3 por X. Pero X es 4 coseno de T. ¿Mm? Voy a volver a ampliar ahora para mostrárselo, porque eso es lo que estoy escribiendo. Menos 3 por X, ese valor de N, y la derivada de Y, que este era Y, es 4 coseno. Mírala aquí. Más P, P, que es 4Y, por la derivada de Z, que es cero. Mírelo aquí. Todos los elementos están siendo escritos. Luego esa integral se simplifica. Por ejemplo, el primer término es cero y el tercer término es cero. Solamente nos queda el segundo término, que es menos 12, perdón, 16 por 3 menos 48 por el coseno al cuadrado. Mírelo aquí. Entonces tengo menos 48 por la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de t. Aquí, para hacer la integral del coseno cuadrado, se usó una identidad, que coseno de t más 1 sobre 2. Menos 48 entre 2 le dio menos 24. La integral del coseno es el seno y la integral de t de 1 es t, evaluando de 0 a 2pi. Entonces eso le dio finalmente menos 24 por 2pi, que le dio menos 48pi. Entonces ya aquí se observó la resolución de ese teorema en el ejercicio, y además visualizamos que obtuvimos los mismos resultados. Y además vimos cuáles eran los elementos. Ese ejercicio entonces dio menos 48pi. Y para terminar, le queremos mostrar que nuevamente en el canal, pero también si quieren consultar algunos otros recursos, pueden escribir aquí en internet Juan Toribio Milanés, y cuando van pueden ir ahí a esta página de ResearchGate y pueden consultar algunos recursos. Ya yo la tenía abierta aquí, pero para mostrarles cómo llegar. Van aquí a mi página web, que también la tengo aquí, pero por aquí pueden llegar. Y automáticamente en mi página web, en la parte de cursos y charlas, pues pueden ir, ver algunos recursos PDF que están ahí, presentaciones. Pero bajando aquí en la parte de pizarra, aquí tienen algunos
otras pizarras de curso elemental impartido de cálculo vectorial. Cálculo vectorial, hay varios cursos aquí. Pueden bajar esos cursos. Feliz año nuevo, que todavía no exageren, ya estamos casi adentrándonos en el inicio de este primer año, de este primer mes del año, enero, y que todo pues celebren con moderación. Bye bye, feliz y próspero año 2025.